Bueno, para los que llegaron después, yo soy Nicolás Somoza, vengo en reemplazo de Boretti, que tenía que ver esta clase, que por un impedimento laboral no está. Y a pedido del doctor Rodríguez Otero, acá estamos dándole la clase de pancreatitis aguda. Yo le preguntaba recién a alguno de sus compañeros si sabía, si alguien estudió, si saben lo que es la pancreatitis aguda. Pero para dar una breve introducción fuera de la diapositiva, yo quisiera que sepan que a los que les guste cirugía el día de mañana, cuando ustedes se reciban y ya tengan una orientación, el páncreas es una glándula que se enferma poco, pero cuando se enferma, a veces al paciente lo mata. Distinto es cualquier otra patología que haya a nivel abdominal. Es muy linda la cirugía hepatobiliopancreática, ya la van a poder disfrutar los que hagan la especialidad, y van a ver esto, lo que yo les digo. O sea, a lo mejor están muy sorprendidos con lo que es la cirugía pancreática, pero la cirugía pancreática se opera poco porque son pocos los pacientes y porque son patologías, yo digo siempre lo mismo, de un solo tiro. Al que le gusta cazar me va a interpretar. Oportunidades del paciente son pocas las que hay que brindarle, pero cuando se las brindas tienen que ser justas. ¿Vamos? Bueno, pancreatitis aguda. La definición. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le quiere decir algo con sus palabras? ¿No? Bueno. Proceso inflamatorio agudo del páncreas que produce un compromiso variable de otros tejidos regionales y de sistemas orgánicos a distancia. Hay una revisión, hay una clasificación también de Atlanta, y hicieron una revisión gente de los países desarrollados, en la cual se define el cuadro clínico con dos de las tres características siguientes. Yo voy a hacer algún hincapié, van a ver los puntos, a veces cuando hablo, ténganlo presente para el examen. ¿Estamos? Entonces, si uno quiere definir pancreatitis aguda, recién empezamos, chicas, tengan en cuenta que dos de estas tres características la van a definir. El dolor abdominal de comienzo agudo, persistente, epigástrico, que se irradia hacia la espalda, la amilasa en suero o la actividad de la lipasa por lo menos 3 veces por encima del valor normal superior, y también los hallazgos característicos de pancreatitis aguda en eco, TAC o resonancia. ¿Estamos? El cuadro clínico, el laboratorio y las imágenes. Esto, si ustedes lo interpretan, ya lo habrán visto y lo habrán leído. Acá tienen lugar, chicas. Recién empezamos. El trípode de diagnóstico clínico, de análisis y de imágenes. Estamos en la definición de esto. Nosotros tenemos en cuenta también, y ya habrán leído algo de esto, nosotros a veces también tenemos correlaciones analíticas a las 48 horas del ataque inicial. Hay también algunas estadísticas a saber que hay un porcentaje que, por ejemplo, del 40%, que el origen, la etiología de la misma es alcohólica, o bien los triglicéridos. Entonces, dentro de las etiologías acá van a ver de todo, van a leer de todo, pero lo que hay que saber son que en nuestro medio, por nuestra dieta occidentalizada, nosotros tenemos una frecuencia de pancreatitis aguda de la litiasis biliar. Entonces también tenemos que tener en cuenta, y hay pacientes con pancreatitis aguda de etiología etílica, por traumatismos, por infecciones, por drogas, por hipertrigliceridemia, por RCP. Eso es muy frecuente, no sé si es muy frecuente, es frecuente de ver. La cirugía abdominal también la puede presentar, el trasplante de órgano y autoinmune. Lo más frecuente nosotros en nuestro medio es la litiasis vesicular. Entonces, acá Boretti hizo una gran diapositiva para su información. El que no sabe se los cuento, y el que lo sabe mejor. En Baigorria, esto es un honor para mí también dar una clase de pancreatitis, el doctor Juan Acosta, jefe del servicio, en la década del 70, junto con el doctor Ledesma, lo que lograron fue diagnosticar la etiología de la pancreatitis aguda. Hasta esa época no había ninguna referencia bibliográfica que a nosotros nos dijera por qué se causaba la pancreatitis. Y ellos, pensando
y diagnosticando vieron que tamizando la materia fecal podían encontrar litos en la materia fecal, piedritas. Entonces ahí en amarillo tienen la referencia a lo que yo les digo. La pancreatitis aguda es causada por la temporaria impactación de un cálculo en la ampolla que luego mira el duodeno en forma espontánea. Esto sería lo más frecuente y esto sería lo ideal, que ese cálculo se desimpacte y que esa desimpactación sea parida hacia el intestino y no quede en la ampolla de váter. ¿Me entienden? Porque si no, el paciente haría, teniendo en cuenta lo que ustedes saben de anatomía, que el canal común en el cual desemboca el colédoco y el Wilson, si no, el paciente haría un síndrome coledociano, que ya lo van a ver ahora en la siguiente clase, un síndrome coledociano o bien una pancreatitis aguda con una obstrucción de la vía biliar que puede generar una colangitis, un episodio grave para el paciente. Entonces tienen las referencias ahí de la revista de la New England del 74 o de Annals of Surgery del 2006, en las cuales habla, la primera, del diagnóstico de lo que pudieron hacer en la década del 70, y después en el 2006 el doctor Acosta propone el estudio seriado del paciente que tiene un cálculo impactado, producto de eso la generación de la pancreatitis, y estudios analíticos seriados cada 6 horas, por ejemplo, de bilirrubina, una analítica de hepatograma para ver cómo está eso. Si eso empieza a bajar, uno haría una curva horaria, uno puede determinar que ese cálculo se desimpactó y ahí estaríamos pensando en lo que él hace referencia, en lo que ven en la letra amarilla, que ese cálculo se parió hacia el intestino. Y si no, si nosotros vemos que esa curva tiene una tendencia en increciendo, en la cual la bilirrubina sigue aumentando, ese cálculo está impactado. Entonces habla de la desimpactación precoz de la papila por una RCP. Hoy tengan en cuenta que la mano que tienen los endoscopistas que son intervencionistas en este sentido es muy buena, pero cuando empezaron, como todo, cuando uno empieza, se generan errores, y los errores nosotros los pagamos con mortalidad en los pacientes. Ténganlo en cuenta eso. Entonces la fisiopatología, esto lo van a leer en todos los libros de todos los colores, en el cual el páncreas sufre un estímulo nocivo, ¿no? Entonces se genera la activación prematura de la tripsina, ya sabrán ustedes cuáles son las enzimas que genera el páncreas y que nosotros necesitamos para nuestra metabolización de alimentos y que también en ese sentido actúan como una autodigestión, ¿estamos? En el páncreas. Entonces se genera una inflamación intrapancreática y a su vez también extrapancreática. Se dañan las células acinares, hay una respuesta inflamatoria en la glándula per se, que eso puede generar una respuesta inflamatoria local o bien sistémica. La local, la respuesta si es contenida, el paciente va a resolver espontáneamente. Pero si hay una migración sistémica de mediadores, se generan lo que ustedes también conocen como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o bien como la falla multiorgánica. Todo esto viene determinado ¿por qué? Porque hay balances de factores pro y antiinflamatorios, y esto va a determinar la gravedad. Entonces nosotros acá podemos hacer un tapial, una pared entre ambas, y nosotros sabemos eso, que una pancreatitis puede ser leve o puede ser grave. Después tenemos criterios, imágenes, lo que ustedes quieran para diagnosticarlo, pero en definitiva lo que tenemos que saber es que el paciente con una pancreatitis aguda, el 80% tiene una resolución y el 20% tiene una mala respuesta. Entonces eso ténganlo presente, ténganlo presente, porque depende también del tratamiento que nosotros le demos, del soporte médico externo. No estoy hablando de forma quirúrgica. En la década del 70, pancreatitis aguda también era sinónimo de cifocubiana, o sea, de laparotomía. ¿Me entienden? Imagínense en lo que es para un paciente con una pancreatitis aguda, que nosotros a su vez le agregamos la injuria quirúrgica, con todo lo que eso representa. El tiempo de anestesia, la cirugía misma, generan más mediadores que pueden ser más perjudiciales también para el cuadro clínico. Entonces, el primer concepto que quiero que tengan de pancreatitis aguda es lo que les decía recién, la diferenciación entre leve y grave. ¿Estamos? Los diagnósticos. Bien sabemos, como les dije, un altísimo porcentaje cálculos biliares. Ahí viene una ecografía en el extremo superior de las litiasis vesiculares.
diferentes cortes. Se pueden ver una litiasis acá en la del extremo superior derecho impactada en colédoco, y a nosotros eso ya casi nos permite ponerle el apellido a lo que está dando la pancreatitis. Es una pancreatitis de origen biliar. Por tal motivo, lo que hay que hacer en un primer momento es ser cauteloso, es hacer el soporte médico externo y por supuesto hablar con el endoscopista, porque lo más probable es que este paciente, cuando tenga una mejoría sintomática, haya que hacerle una RCP. La tomografía es otro método de diagnóstico importantísimo. Como ustedes habrán visto, también van a leer en un montón de lugares, las tomografías no se piden hasta el 7º día del cuadro clínico. ¿Por qué les digo eso? Les digo esto porque el hecho de la administración del contraste endovenoso, se sospecha que si un paciente tiene un alto requerimiento líquido, como es una pancreatitis, es una quemadura, chicos, ¿no? Interprétenlo de esa manera. Si ustedes tuvieron también quemaduras y leyeron quemaduras, el paciente necesita un aporte líquido importante. Y la pancreatitis aguda grave es una quemadura interna importantísima. El paciente está con un síndrome de respuesta altísimo, y si nosotros a eso le agregamos contraste y le podemos hacer algún daño a nivel renal, imagínense lo que sería el balance hídrico entre el ingreso y el egreso cuando tenemos los riñones que no nos funcionan de la mejor manera. Esas eran, en definitiva, grandes puntos por los cuales no se hacía una tomografía en forma inmediata y se hacía en forma diferida, entre los 7 o los 10 días. Después se vio que con hidratación posterior a la inyección de contraste no pasaba absolutamente nada, pero a veces en los primeros momentos, las primeras 48 o 72 horas, no nos aporta mucho la tomografía, más de lo que nosotros sabemos. Hay que quedarse quieto, hay que tener en cuenta que hay que ser muy expectante y tener en cuenta la sintomatología para ver la evolutividad de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que sí vemos en la tomografía es que podemos discernir que el páncreas post inyección de contraste tiene una buena tintura, o sea, se llena de contraste, y si no se llena de contraste nosotros decimos que eso tiene una necrosis, porque no tiene inflamación. ¿Estamos? Entonces ahí vemos, aquellas son sin contraste, las de abajo son con contraste. Fíjense en el extremo superior derecho, ven dónde está la vesícula, no tengo marcador. ¿Se ubican lo que es una tomografía, chicos? ¿Las han visto? Acá lo que ven en calcio, ahí, esas son las piedritas que están en la vesícula. Entonces ahí a lo mejor es la correlación tomográfica de lo que ya nos vio la ecografía, en el cual el paciente es un paciente con pancreatitis aguda, con amilasa elevada, con lipasa elevada, con sintomatología y con eco que tiene cálculos. Nosotros lo que certificamos en la tomografía es que el paciente tiene, por supuesto, cálculos, que no es el mejor método, no es el mejor método de la tomografía para ver cálculos en la vía biliar ni en la vesícula. El mejor método para eso es la ecografía, y después si nosotros queremos, ya lo van a, me estoy metiendo en la siguiente clase que no es mía, pero la mejor manera de ver árbol biliar es una resonancia magnética con colangioresonancia. ¿Estamos? Entonces acá en las imágenes de abajo ustedes ven cómo se ve cabeza, cuerpo de páncreas, cabeza, cuerpo y cola, y cómo se ve bien la cola de acuerdo a los cortes, y cómo está la vesícula llena de cálculos. Miren lo que son estos cálculos, son microlitiasis. ¿Ven? Son microlitiasis. Es un hígado chiquito, y si alguno leyó, este paciente tiene un síndrome de chilaiditi. Miren cómo tiene el colon derecho encima del hígado. ¿Lo ven? ¿Lo han leído? ¿Alguien ha leído? No importa. Una boludez. Bueno, la eco es el primer método por imágenes en la evaluación de pacientes con sospecha de pancreatitis aguda. Otro concepto. Ahí ven la imagen, es la misma que le había mostrado antes. Ven en las flechitas donde está el cálculo y donde se ve el colédoco. Lo que está bajo el colédoco es la vena porta, chicos. Lo que se ve negro. La tomografía, esto es lo que les explicaba recién, es indispensable por eso les digo, entre los 3 y 4 días de comenzar el cuadro clínico para estadificar y caracterizar la enfermedad. Ahí se puede apreciar, no tengo puntero, pero ahí se puede apreciar el páncreas, todo este chorizo que ustedes ven acá, pero todas estas imágenes en las cuales el páncreas tiene contraste es donde realmente está vivo. Nosotros todos estos lugares que vemos acá
no llega al contraste y ahí tiene un déficit de irrigación. Eso también puede venir acompañado de que no sea un déficit de irrigación total, sino que sea colección líquida aguda, que es la que, por supuesto, eso está por fuera del páncreas, entonces no va a tener contraste ni extravasación tampoco. Fíjense cómo están los riñones llenos, cargados de contraste, y cómo se ha pintado, cómo se está lavando el páncreas. Esto era un TAC y esto es una resonancia magnética, la imagen de la izquierda, y es una colangio-resonancia, la imagen de la derecha. ¿Estamos? ¿Ven cómo se ve el conducto colédoco y el árbol biliar derecho y el izquierdo, y cómo se ve la vesícula con el cístico rosariado y el cálculo? Esto está, por supuesto que está dilatado, esto termina finito, no tiene el menisco que uno consideraría encontrar en un colédoco aumentado de tamaño con un cálculo impactado. ¿Estamos? Pero bueno, la resonancia magnética y la colangioresonancia es el mejor método para evaluar necrosis pancreática persistente y para evaluar la vía biliar. Era lo que les decía recién. Entonces, la revisión de la clasificación de Atlanta, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las características morfológicas para evaluar por tomografía. Entonces ahí ya van a ver que hay una clasificación tomográfica, que es la clasificación de Baltasar, que es la que determina el porcentaje de páncreas necrótico, la necrosis peripancreática, que no es lo mismo, la necrosis del páncreas, peripancreática, las colecciones pancreáticas o peripancreáticas, en las cuales tenemos ubicación, características del fluido, la pared, el nivel líquido, el aire, hallazgos extrapancreáticos relacionados, lo que yo les decía recién, la coredocolitiasis, paciente que hizo la pancreatitis, que tiene el cálculo impactado, que tal vez empieza con fiebre, nosotros tenemos que ahí actuar en forma urgente. La colecistolitiasis, la dilatación de la vía biliar, pueden tener trombosis, obstrucción de la vena porta, el paciente puede ser un etílico y tiene varices esofágicas. Recuerden una de las etiologías del paciente con pancreatitis aguda, que era el alcohol. Véanlo como un todo, no se centren nada más en saber esto, o sea, tengan en cuenta todo. Si nosotros sabemos que la gran mayoría son las litiasis vesiculares las que generan la pancreatitis aguda, sepan que también hay otras etiologías que pueden estar presentes, y que si el paciente tiene otras etiologías, pueden tener otras enfermedades que acompañan a esa etiopatogenia. El pseudoaneurisma arterial, bueno, esto ya es más el derrame pleural, la citis, el compromiso inflamatorio de órganos, la necrosis colónica, estos ya serían todos criterios de cirugía urgente. O bien un paciente que tiene una pancreatitis crónica y tiene Poisson de agudización, entonces tiene sobre un terreno crónico hace episodios agudos. Eso también es frecuente en pacientes con pancreatitis crónica. Entonces, para los que llegaron tarde, yo les comentaba a los chicos, el primer concepto era saber la diferenciación entre pancreatitis leve y pancreatitis grave. El 80% de la pancreatitis leve, la mayoría son de origen biliar. Este paciente tiene una mejoría clínica a las 48 horas, con un abdomen blando, sin empastamiento epigástrico. Empiezan a bajar las enzimas hepáticas, y en la ecografía, si yo no veo una vía biliar dilatada, este paciente tiene que tener una resolución. Vesícula puesta, paciente con un cuadro de hiperamilasemia, dolor epigástrico, uno lo puede determinar si la amilasa era 3 veces el valor normal, que el paciente hizo una pancreatitis aguda. ¿Recuerdan los criterios de la primera diapositiva? ¿Cómo diagnosticábamos? El dolor, la amilasa o las imágenes. Bueno, paciente que tenía dolor pero que lo mejoró, paciente que tiene una ecografía que no tiene una vía biliar dilatada. Nosotros tenemos que actuar. Entonces, como cirujanos, ¿qué vamos a hacer? La colecistectomía videolaparoscópica, ¿con qué? Con una colangia intraoperatoria. ¿Qué es la SIGO? La SIGO es una colangia intraoperatoria. Y recuerden el día a la cual lo hacemos, al tercer, cuarto día. ¿Estamos? Es preferible a veces ser cauto y esperar. A mí, en los pacientes que tengo, yo prefiero que el paciente llegue más o menos a tener las enzimas hepáticas en valores normales. No me gusta que el hígado esté en necrosis, y no se aconseja tampoco. Entonces, 80%. El 10% de esos pacientes que tienen una pancreatitis aguda de origen biliar pueden tener una litiasis coledociana asociada. Entonces,
qué terapéutica le damos a ese paciente. Yo más o menos ya se los vine diciendo. O sea, ¿qué hacemos? Podemos llamar al endoscopista, al gastroenterólogo que hace RCP, y que le haga un RCP, y nosotros al día siguiente, si está todo en condiciones, si el paciente no vuelve a tener dolor epigástrico, no vuelve a elevar las enzimas, no vuelve a elevar la milasa, y no tiene un síndrome de respuesta inflamatoria, nosotros hacemos la colecistectomía, y generalmente laparoscópica, por lo que les decía antes de lo que es la cirugía, el bajo, lo que propone, las ventajas que propone la cirugía laparoscópica. Entonces hacemos RCP o colecistectomía laparoscópica. O bien se puede hacer colecistectomía laparoscópica, colangia intraoperatoria, o bien durante la colangia intraoperatoria, si diagnosticamos que tiene el cálculo en el colédoco, le hacemos la extracción de la vía extracción lítica de la vía biliar por laparoscopía, o sea, la instrumentación de la vía biliar en la misma cirugía. O bien al paciente se le hace, si uno no está ducho con la instrumentación de la vía biliar, le puedes hacer la colecistectomía laparoscópica, la colangia intraoperatoria, diagnosticaste que tiene un cálculo, bueno, cerramos, sacamos la vesícula y nos vamos. Y al otro día el endoscopista, o sea, o lo hacen de una manera o lo hacen de otra, o al principio o al final, ¿no? Lo más frecuente de todos, chicos, es que hagamos lo primero, la RCP pre y la colecistectomía laparoscópica. ¿Estamos? Discúlpame, ¿qué es un empastamiento epigástrico? El empastamiento epigástrico es una sensación que tiene el médico que revisa al paciente a nivel epigástrico. Vos vas a encontrar que como el páncreas está inflamado, edematoso, estamos hablando de una pancreatitis de reciente comienzo, el paciente donde más le duele es ahí. Ese dolor en cinturón que ustedes van a leer, como que tiene una opresión, lo puede tener presente. Pero vos no vas a tener el abdomen blando que vas a encontrar en cualquier otro cuadrante. Recuerden siempre revisar a un paciente que le duele en un punto determinado, al final, el que le duele, el lugar donde le duele, entonces ahí es donde vos podés comparar. Y vas a encontrar que tenés no es una mayor resistencia, pero es distinta la sensación, como si la panza estaría, como si vos tendrías mayor edema en la zona donde querés presionar hacia abajo, hacia el epigastrio, pero eso ¿por qué se viene dado? ¿Qué tenés adelante del páncreas? ¿Pero qué tenés? ¿Y qué más? Tenés el colon transverso. Entonces, todo lo que tienen ustedes, vamos para atrás. ¿Ven? ¿Ves? ¿Ves? Vos tenés el páncreas, tenés toda esta zona de inflamación, y por supuesto que también tenés una repercusión, porque esto está al lado, independientemente de que esto es retroperitoneal. Pero cuando vos tocas la panza, por supuesto que tocar acá no es lo mismo que tocar, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha. ¿Está? Son conceptos que nosotros ya lo vemos, y ustedes también lo han ido perdiendo, y te lo digo ¿por qué? Porque se toca poco al paciente. No sé si ustedes ya están con pacientes. Bueno, no sé si lo ven a eso, pero se destapan poco los pacientes, se ven poco los pacientes, y te digo porque lo noto yo con los residentes de cirugía. Por supuesto que es un error. ¿Por qué te digo esto? Porque el paciente que viene, vos ya vas a hacer guardia, te recibiste, empezaste el primer día de cirugía general, pasaste sala, aprendiste más o menos las primeras cosas, pasaron 2 meses, te toca ir a ver un paciente, a las 8 de la noche estás solo. Mira, tiene un dolor epigástrico. Bueno, le pedís, ¿qué haces? Le pedís el combo. Le pediste laboratorio, placas, electro, eco. ¿Qué te diagnostica la ecografía? No, tiene una pancreatitis aguda, te dice. Tiene inflamación pancreática, o no vi nada, porque tiene mucho aire en el colon, pero tiene cálculos en la vesícula. Miraste el laboratorio, tiene la milasa 3 veces el valor normal o más. Entonces vos ya sabés, por la clase que yo te di, que tiene una pancreatitis aguda el paciente. ¿Está? Entonces vos lo fuiste a ver con una idea. Yo a lo mejor no le tocás la panza, porque el paciente dice, no me toquen, que me duele. Porque ya me tocaron 10. Me pasa a mí a veces cuando yo veo a mis pacientes que no los toco, porque ya lo toquetearon todos los chicos. ¿Entendés? Entonces le duele. Entonces vos decís, bueno, no lo toco. El paciente está tapado hoy, está tapado, porque tiene frío, está tapado. No lo tocás. Entonces se va perdiendo eso que era como si fuera aprendizaje que viene de nuestros abuelos, padres a hijos, es lo mismo. Se va perdiendo. Traten de recuperarlo, chicos. Ustedes tienen la oportunidad.
Pero es un concepto semiológico. Repasamos rápidamente esta diapositiva. Bueno, pero recuerden esto, RCP, pre y después colecistectomía laparoscópica. ¿Vamos? Ya le estoy dando las preguntas, pues ya van como 4 o 5. Bueno, 80% habíamos dicho, la pancreatitis es leve. Se resuelve a las 48 horas, se opera, el paciente va a la casa, se solucionó el problema. ¿Qué nos pasa con esto? 20% es mucho, chicos. 20%. De 10, 2 van a ser algo grave. O por lo menos importante. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Estas preguntas. La pancreatitis aguda es frecuente. Vuelvo acá a lo primero que le dije antes de exponer las diapositivas. El páncreas es un órgano donde se enferma pocas veces. No todos los que estamos acá vamos a hacer una pancreatitis aguda. Lo más probable es que acá hagamos todos una foliculitis, pero no o una angina, pero no todos vamos a hacer pancreatitis aguda. Cuando hagamos una pancreatitis aguda, tenemos que tener en cuenta esto, que el médico que nos ve sepa la frecuencia, que la pueda sospechar, a qué se debe esa gravedad, cómo la va a diagnosticar, cómo la va a tratar, qué complicaciones puede tener, y puede morirse uno de una pancreatitis aguda grave, seguro. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de pancreatitis aguda grave? Hay 3 puntos importantes a tener en cuenta, que es el fallo orgánico, las complicaciones locales y los criterios, que no son más que criterios de síndrome de respuesta. El criterio de Ranson, los Apaches, son todos criterios de lo que ustedes ya saben. Entonces, el fallo orgánico, en este caso, es igual para cualquier patología que a nosotros nos desestabilice hemodinámicamente. En este caso, la causa es la pancreatitis aguda grave. Pero bueno, esto ya lo saben también. Volvemos al cuadro sinóptico de la fisiopatología. La respuesta de los mediadores. El síndrome de respuesta, la falla multiorgánica. A nosotros nos puede dar la pancreatitis aguda grave, que eso también es bueno saberlo. Nos puede dar tiempo si el paciente no está en una extrema urgencia. Entonces nosotros con una pancreatitis aguda grave tenemos que saber que hay complicaciones sistémicas y hay complicaciones locales a nivel pancreático o peripancreático, y sistémico. Esto es como las fichas de dominó, chicos. Un sistema va tumbando el otro. Después hay insuficiencia renal, cardíaca, lo que vieron en el fallo orgánico. Entonces se viene dado también el tema de la estadificación de la mortalidad, y esos porcentajes vienen dados también por lo que nosotros encontramos en las tomografías. ¿A nosotros qué nos dice que hay una pancreatitis necrotizante, o que la necrosis es estéril o la necrosis es infectada? El índice de necrosis o de bajo contraste que toma el páncreas cuando le hacemos una tomografía. Entonces esos porcentajes son muy altos, pero muy altos. Entonces el pronóstico de una pancreatitis aguda grave dice: predicción acerca de los cambios que pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, sobre su duración y terminación, por los síntomas y signos que la han precedido o la acompañan. Los criterios de Ranson, como les expliqué, no hablan ni mucho más ni mucho menos de lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria, con distintos parámetros. Pero un paciente de determinada edad, con glóbulos blancos altos, con glicemia, con LDH, con TGO, o sea, está con un síndrome de respuesta, el paciente está hipermetabólico. ¿Vamos? A las 48 horas del episodio inicial, nosotros volvemos a hacer, esto lo han leído, lo han estudiado, el criterio de Ranson seguramente. Bueno, a las 48 horas volvemos a hacer otro control, y en esos controles se piden otras variables. Los valores que nos dan, a nosotros eso nos permite determinar el grado de severidad y de mortalidad. Entonces nosotros sabemos que una pancreatitis aguda grave tiene un alto índice de mortalidad. ¿Está? Si tiene más de 6, la mortalidad es del 40%. Eso es altísimo. El Apache, ya lo habrán leído, lo van a leer también. El índice de severidad tomográfica, lo que le contaba antes, el tema de los criterios de Baltasar. Esto, chicos,
Es muy difícil. Esto es tener el paciente en la cama, la imagen en la mano y el libro en la otra. Es muy difícil, uno lo hace a ojo a veces eso. A veces también van a ver que la correlación imagenológica no va de la mano con la correlación clínica. Entonces a lo mejor un paciente está demasiado sintomático con imágenes que no dicen tanto, o no está tan sintomático con imágenes que asustan muchísimo. ¿Estamos? Entonces esto también lo van a leer, el tema de lo que es la necrosis pancreática y el grado de severidad. Dan una determinada puntuación, esa puntuación es la que a nosotros nos permite discernir el porcentaje de pacientes que van a estar demasiado graves. Ahí está. 10 puntos tienen una mortalidad del 20%. De esos de 10 pacientes que hacen pancreatitis aguda, 2 hacen pancreatitis aguda grave. Y de ese 2%, recuerden que sería el 100, el 20% de esos pacientes se mueren. Los fallos orgánicos y el pronóstico. La importancia de la persistencia de los fallos orgánicos. O sea, lo que hay que tener en cuenta es el fallo orgánico que el paciente puede tener al ingreso, o bien el fallo orgánico que puede tener el paciente a la semana. Por supuesto que eso también viene determinado por pronósticos que son realmente ominosos, porque si no hay una respuesta, como les explicaba en una de las diapositivas, el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, a las 48 horas ya está asintomático, ¿no? El grave, que puede hacer una POAC, tiene una mejoría, pero después vuelve a hacer un episodio, ese tiene peor pronóstico. Van a encontrar en cualquiera de las revistas extranjeras nuevos papers y nuevos volúmenes de lo que quieran, que van a determinar distintos pronósticos que se le suman a los que ya están anunciados mundialmente. Un paciente obeso, ustedes también lo saben, es un paciente que también es un inmunodeprimido. Imagínense también si es un obeso metabólico, el cual es hipertenso, diabético y hace una pancreatitis aguda. Estamos ante una complejidad mayor que a un paciente que tiene cálculo solamente en la vesícula y no tiene ninguna patología acompañante. La comorbilidad del paciente, entiendan también esto, por eso les decía, engloben al paciente en un todo, porque no tiene solamente una pancreatitis. El paciente tiene una pancreatitis, tuvo una fractura del fémur hace 10 años y tiene una osteomielitis a repetición, o tuvo una neumonía, todo el contexto de lo que es el paciente en su historial. ¿Estamos? ¿Qué culpa tiene el paciente que es insuficiente renal que hace una pancreatitis? ¿Me entienden? Y si a eso le sumamos que uno de esos criterios pronósticos por ya simple, solo ya te determina gravedad, imagínense lo que es para ese determinado paciente. Entonces la tomografía a nosotros nos permite saber qué grado de pancreatitis es. Entonces podemos ver que la pancreatitis es una pancreatitis edematosa, que es un páncreas que está agrandado, está un poquito, ha perdido el acinarizado. Lo han leído seguramente a eso cuando tiene un poquito más de contextura. ¿Qué puede hacer ese paciente? Puede generar colecciones líquidas alrededor del páncreas. Esas colecciones líquidas se pueden infectar. La pancreatitis edematosa puede generar necrosis pancreática. Puede haber necrosis peripancreática. Se puede infectar la necrosis del páncreas. Se puede infectar la necrosis peripancreática. Puede hacer colecciones agudas postnecróticas. Se pueden infectar esas colecciones agudas postnecróticas. Pueden hacer necrosis fuera de la pared. Pueden generar pseudoquistes. Pueden generar abscesos. Pueden volver a generar colecciones líquidas peripancreáticas. Pueden generar necrosis peripancreática. Pueden generar nuevamente colecciones agudas postnecróticas. Y puede haber nuevamente necrosis pancreática. El abanico, chicos, de lo que puede tener este paciente es alto. Y en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es el hecho del diagnóstico, lo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de la pesquisa, eso es muy importante también, y eso es estar al lado del paciente.
Imagen tomográfica de una pancreatitis edematosa. Si la ven, la P es el páncreas y la B es el bazo. Sin contraste, con contraste. ¿Estamos? Necrótica. ¿Por qué le digo esto? Porque casi no se ve el páncreas. Ustedes acá ven... ¿Quién me presta una lapicera? Tengo. Ustedes acá ven... ¿Qué es esto? La boca. ¿Esto? Bien. Acá ven el páncreas y ven zonas que no cargan contraste. Si ustedes hacen una comparación con el vaso y con la cola del páncreas, ven que tiene la isointensidad. ¿Está? Pero con esta zona no. Entonces esa zona, ¿qué le pasó? No tiene irrigación. Al no tener irrigación no tiene llegada de contraste. ¿Estamos? Necrosis. Entonces necrosis pancreática. Lo que hay que determinar es el porcentaje. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto de la clasificación de Baltasar tomográfica de la necrosis que daba el páncreas y el pronóstico que tenía ese paciente. Tomografía sin contrastes, solamente oral. Ahí se ve el páncreas, se ven colecciones líquidas en la celda prerrenal derecha, pegado al vaso. Entonces, acá, que quiero que esta imagen es importante, que la retengan, nosotros podemos determinar lo que habíamos dicho de los porcentajes. 30, 30, 50, más del 50. ¿Estamos? Entonces, una excelente correlación entre necrosis, tiempo de hospitalización, complicaciones y muerte. ¿Qué quiere decir eso? De menor a mayor. El que tiene menos se va a ir a la casa antes y el que tiene más no se va a ir a la casa. Necrosis pancreática, menos del 30%. ¿Y por qué es estéril? Porque eso se correlaciona con la clínica. Nosotros, para saber eso, no le vamos a hacer una punción al paciente, pero si la hacemos y el paciente no tiene gérmenes en esa necrosis, por supuesto que la determinamos de esa manera. Decimos estéril o infectada cuando hay una correlación clínica, el paciente tiene fiebre o glóbulos blancos altos. ¿Estamos? Necrosis pancreática menos del 30% estéril con necrosis peripancreática. Ahí ven el número 1 y el número 2 y en el dibujo lo pueden correlacionar. Necrosis pancreática entre un 30 y un 50 con necrosis peripancreática. Ahí ven el dibujo y están los números también que lo determinan muy bien. Hay muy poco páncreas. O bien hay mucho páncreas necrótico, mejor dicho. Y más del 50% con necrosis peripancreática estéril. Ahí vemos que el páncreas casi ni se pinta, que es casi todo necrosis. Pero bueno, este paciente hay que ser cauto, porque si a este paciente se nos infecta esto, estamos en una catástrofe. Ahí ven los números, ahí ven el número, ahí ven el número de lo peripancreático. Y ahora pasamos a esta que es la infectada. Ven la imagen de la derecha en la cual está como polillado. No sé si es la mejor definición, pero para que ustedes lo interpreten de esa manera. Eso está colonizado y seguramente infectado. El diagnóstico de la infección peripancreática a nosotros nos lo da la punción. El diagnóstico de certeza, a eso me refiero. La necrosis peripancreática estéril, ahí tenemos otra imagen. Las complicaciones alejadas, ¿cuáles son? La más importante de todas que ustedes van a ver en un paciente que ha tenido una pancreatitis, que pudo haber hecho una colección líquida aguda en una tomografía, es el pseudoquiste. Lo van a leer como algo importantísimo dentro del cuadro pancreático. Y la definición es lo que tienen que saber. El pseudoquiste se desarrolla a partir de la 4ª semana de iniciado el cuadro clínico. Entonces, ustedes ven en la imagen de la derecha superior el páncreas con una pequeña colección peripancreática. Ya no sé si la alcanzan a divisar, que es todo lo que está acá, en esta zona de la cola del páncreas. Ven acá también está el artefacto de la casa prerrenal. Entonces, día 0, mes 2, ya la colección se empezó a organizar.
Ya ahí ya pasaron más de 4 semanas, pero ya está organizado. Y al cuarto mes, el paciente lo ha resuelto. Se pueden tener resolución espontánea. La necrosis que se organiza, la necrosis organizada. Miren esto. Nosotros, lo que ven allá arriba, todo eso es colección líquida organizada, necrosis organizada. La imagen inmediata al quiste es, se la voy a marcar con la flecha. Es el estómago y lo que ven acá es el colon. ¿Estamos? Hacemos una resonancia. En la resonancia nosotros lo que podemos ver es las piedritas en la vesícula, la necrosis que ven acá de intrapseudoquiste, a los 3 meses de evolución. Esto está igual. Este es otro paciente, un paciente joven de 16 años, de sexo femenino, pancreatitis aguda con 50 días de evolución y fiebre. Por eso les decía la correlación. El paciente que hizo una pancreatitis, una colección líquida, una necrosis estéril, una necrosis infectada, y nosotros tenemos en cuenta la sintomatología. Entonces, ¿qué te hace, digamos, tomar una TAC o una resonancia? mirá, hoy con los cuadros, con la disponibilidad que nosotros tenemos de medios por imágenes, te diría que, teniendo en cuenta el origen del cuadro pancreático, yo creo que la resonancia es un punto importantísimo a tener en cuenta, porque es un arma que vos tenés para diagnóstico, para saber que la vía biliar está expedita o no, y si está ocupada, cómo actuar. Vuelvo a lo mismo que te contaba, nosotros tenemos un gran porcentaje, la mayoría del porcentaje, que la causa es biliar. Entonces esos cálculos que hay en la vía biliar, yo a cualquier paciente que ingresa a la guardia, sería inadmisible que yo vea que tiene una pancreatitis aguda, que elevó enzimas hepáticas, no le pide una resonancia magnética con colangioresonancia. Lo que te sirve la tomografía es para esto, para ver necrosis, para ver colecciones peripancreáticas, pero en definitiva el concepto que me gustaría que te quede, por lo menos es lo que me queda a mí, es en un primer momento, ecografía, resonancia, yo le haría. Después, para seguir evolutividad del paciente, la tomografía es muy buena. Y hoy con las tomografías multi-slide, la multicorte que existe, mucho más, chicos. Yo vuelvo a lo mismo. Hay una diferencia importante en muchos lugares de la ciudad en los cuales no tenés más que lo que tenés. O sea, no, es incomparable hablar a lo mejor con ciertos servicios que tenés toda disponibilidad a las 24 horas, con lugares que te tenés que arreglar con lo poco que hay o con el tomógrafo que hay. Y a lo mejor no es la mejor imagen. Ya les va a pasar que van a ver, les va a llegar un paciente al consultorio con una tomografía que a ustedes no les gustó, y lo que van a hacer es pedir inmediatamente una nueva tomografía. Eso para el sistema de salud, no el sistema de salud, no estoy hablando de política, no me malinterprete, pero para el sistema de salud nacional o para algo privado es calamitoso, porque todo esto cuesta. Y no solo eso, que te cuesta tiempo, y el tiempo te cuesta en el paciente, ¿no? Vos lo indicás, punto. Me parece que el concepto es eso, eco-resonancia tal. Otro paciente, y acá ven una imagen, esto es del Sanatorio Parque, donde yo trabajo, de la unidad de páncreas, en la cual acá hay una necrosis pancreática con un pseudoquiste infectado concomitante. ¿Se acuerdan de esa imagen que les dije? Esta imagen, donde ven ustedes acá esa colección inmensa y el estómago ahí. Bueno, fíjense que la imagen, no es el paciente, pero la imagen que ven acá, donde está la imagen que ven acá, esto es el estómago abierto, esto es una gastrotomía. Transgastrotomía por pared posterior, ahí donde está la flecha, van a ver que el médico lo que hace es una punción. Miren la característica del líquido, miren la característica del líquido de la jeringa. Entonces es una punción de una necrosis infectada o
de un absceso pancreático, en la cual la hizo transgástrica. Esto siguió. Cuando sacó el líquido, lo que está haciendo ahí es una anastomosis entre el estómago y el quiste pancreático y está sacando literalmente todo el páncreas, chicos, necrótico. ¿Estamos? Todo eso es la necrosis pancreática. Esto lo van a ver muy pocas veces, espero que no me toque ninguna. Y no creo que tampoco haya otra imagen como esta en la cual sale el páncreas íntegro. La sobrevida del paciente es complicada. Aparte queda diabético. ¿Vamos? Definiciones. Pancreatitis intersticial, agrandamiento focal o difuso del páncreas con aumento de captación del contraste con o sin inflamación peripancreática. La pancreatitis edematosa. Necrosis pancreática, tejido pancreático no viable, difuso o focal, típicamente asociado con necrosis grasa peripancreática. Colecciones líquidas peripancreáticas, líquido pancreático extravasado fuera del páncreas, habitualmente sin necrosis. Colecciones agudas postnecróticas, líquido pancreático extravasado fuera del páncreas con necrosis. Necrosis fuera de la pared, último estadio de una colección aguda postnecrótica. Pseudoquiste pancreático, colección de jugo pancreático dentro de un quiste no epitelizado a la cuarta semana de evolución de la pancreatitis. Y el absceso pancreático es la colección purulenta peripancreática o alejada. La evolución de la pancreatitis aguda. Ya más o menos esto es un repaso de lo que habíamos visto. Las colecciones líquidas y peripancreáticas agudas en la edematosa. En la necrótica, las colecciones agudas postnecróticas, la necrosis en el páncreas o peripancreático, y todo eso se puede infectar. ¿Vamos? Esto yo lo agrego porque también quiero que lo sepan. Pero bueno, acá ya empezamos a hablar de la incidencia que tiene un paciente con una pancreatitis aguda grave, en la cual genera hipertensión intraabdominal el cuadro. Y se da generalmente entre el 60 al 80%. Esto se debe a los efectos inflamatorios, el edema retroperitoneal, las colecciones líquidas, la ascitis, el hilio, bueno, y la agresividad en la terapia de resucitación de líquidos. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Esto se llama síndrome compartimental abdominal. Ya lo habrán visto, habrán leído lo que es la bolsa de Bogotá, el paciente con hipertensión intraabdominal o un abdomen abierto y contenido. Hay una injuria crítica, el paciente con isquemia, con SIRS, es el paciente típico de la pancreatitis aguda grave. Uno que hace, lo reanima, la expansión de volumen, eso genera un círculo vicioso de retroalimentación, de permeabilidad capilar, genera mayor edema tisular, y eso genera mayor hipertensión intraabdominal, o sea, las vísceras del intestino delgado, grueso, se edematizan. Entonces, si uno hace una cirugía por necesidad, porque recuerden lo que les dije también en una de las primeras diapositivas, era sinónimo de pancreatitis aguda la laparotomía exploradora. ¿Está? Por supuesto que eso quedó desterrado totalmente, nunca más. Es una injuria, yo creo que es una mala praxis. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un colon perforado, porque esa necrosis peripancreática fue más allá y hizo necrosis del mesocolon, lo perforó el mesocolon, el paciente tiene una necesidad quirúrgica, no se va a morir. O sea, entre saber que se va a morir y no hacer nada, hay una diferencia. Entonces, ¿por qué aumenta la presión intraabdominal? Por el hematoma retroperitoneal, por la distensión de asas, por líquido libre, por el edema mesentérico, por rigidez de la pared. La reanimación vigorosa genera que esto se perpetúe. Entonces nosotros vamos a tener un abdomen abierto, vamos a abrir el abdomen y nos va a pasar esto. ¿Está? Y lo que hay que hacer es, esto no es normal, esto tiene que estar adentro, no afuera. ¿Vamos? Entonces, yo no quiero que anoten esto porque yo no le voy a hacer ninguna pregunta de esto porque me parece que no corresponde con la clase de hoy. ¿Estamos? Pero quiero que lo sepan, ténganlo presente. Lo que es la presión intraabdominal
lo que es la hipertensión intraabdominal y lo que es el síndrome compartimental abdominal. No es lo mismo ninguno de los conceptos en forma individual. Entonces, está la teoría de los líquidos de la vida. Esto lo han visto, ¿no? Bueno, entonces, la del suero, cuando corresponde a la cantidad que corresponda. Paciente con un isquemia intestinal. Miren, ese segmento de intestino delgado está con un proceso isquémico importante, el resto está con un proceso de reperfusión, no tiene el color rosado que tendría que tener en forma uniforme, sino que no lo tiene. Bueno, a este paciente se le hizo la resección correspondiente, se le colocó este epiplón, se le coloca por encima de todas las vísceras, encima del epiplón se le coloca una bolsa, encima de la bolsa se pone una gasa, un drenaje, y nosotros ahí ponemos un poliuretano, otra gasa, y ponemos un esteridrel y vacío y compactación. Andan algunos bien y andan la mayoría mal. ¿Estamos? Primera semana, resucitación hemodinámica y respiratoria. Importantísimo en ese paciente que tiene un síndrome compartimental abdominal por una pancreatitis aguda gravísima. Entonces, el empleo del antibiótico, punto y aparte. Vamos a esto, que esto también me interesa que lo sepan. El empleo de antibióticos. Hubo una época en la cual era antibiótico a todas las pancreatitis agudas, sin importar si hacía bien o mal. Antibióticos. Antibióticos, ¿por qué? Por las dudas. Por las dudas de que esa necrosis estéril se sobreinfecte. ¿Estamos? Bueno, no lograron nada con eso y no es lo recomendable. No es recomendable el empleo rutinario de antibióticos o antifúngicos sistémicos profilácticos en pacientes con pancreatitis necrotizante a la luz de las evidencias no concluyentes y de la dividida opinión de los expertos. Van a leer un montón de trabajos o ninguno, pero el concepto es ese. Profilaxis a nadie, ¿está? Con pancreatitis aguda, salvo al paciente que tenga la sintomatología correspondiente. Algunos grupos especiales de pacientes podrían beneficiarse con el tratamiento profiláctico, pero estos pacientes deben ser identificados en estudios prospectivos. Esto salió en el 2004. No hay consenso de esto, chicos. La Sociedad Argentina de Infectología no lo recomiendo tampoco. La identificación de la infección, conceptos de necrosis infectada. Lo que les dije antes, la sospecha clínica, el paciente que hace fiebre, glóbulos blancos altos, y la confirmación bacteriológica. ¿Cómo le hacemos la confirmación bacteriológica? Con una función. De otra manera no se puede. ¿Estamos? Ahí ven en la imagen de la... Ahí ven en la imagen de la derecha cómo ingresa la aguja percutánea hacia la zona de necrosis que tenemos la alta sospecha que está infectada, tiene gas. Esa confirmación con bacteriología y antibiograma lo confirma. Entonces el tratamiento, por supuesto, ahora sí, tratamiento antibiótico o bien la necrosectomía. En continuación a esto, la colangio retrógrada, yo creo que el concepto que quiero que tengan es lo que les comenté al principio. Esos pacientes que tienen una oclusión del colédoco en la cual pueden tener una hipertensión biliar y pueden hacer una colangitis asociada al cuadro de pancreatitis. Definitivamente el beneficio es ostensible con la RCP. Porque imagínense que si le agregamos al paciente que tiene un cuadro de pancreatitis aguda, un cuadro de colangitis aguda, ya estamos complicando nosotros la cosa si no actuamos. Y si la RCP no puede ser realizada, se deben considerar métodos alternativos de drenaje biliar. Tenemos el transparito hepático, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es desobstruir de abajo. Seguramente lo van a ver en la clase que viene. La desobstrucción de la vía biliar es, si el cálculo está en la ampolla, es endoscópico. ¿Vamos? Hubo no sé si era una lucha, por decirlo de una manera, pero bueno, el doctor Acosta o el doctor Oría tenían su planteamiento acerca de la RCP, y esto lo han publicado con un año de diferencia en el Annals Surgery, y bueno, llegaron a la conclusión es la misma, chicos, O sea, el paciente con un cuadro de
litiasis vesicular, litiasis coledociana, pancreatitis aguda, cálculo impactado, RCP, si el paciente mejora, colecistectomía laparoscópica, o bien, si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, recuerden que lo primero es estabilizar al paciente, hacerle la colecistectomía laparoscópica con una colangiografía intraoperatoria, punto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Esto también es un punto importante, chicos. Aceptada el diagnóstico diferencial, la obstrucción biliar persistente, la necrosis pancreática infectada, el absceso pancreático, las complicaciones hemorrágicas o el síndrome compartimental abdominal. Esto es cirugía urgente, esto es cirugía en el paciente con pancreatitis aguda grave. Y el tratamiento médico de sostén que uno tiene, independientemente del planteamiento quirúrgico, es la oxigenoterapia, la expansión con cristaloides y coloides, analgesia y la protección gástrica. Esto también es un punto importante, siempre menospreciado, el tema de la nutrición, pero debe considerarse que se sospecha, en pacientes que se sospecha una estadía prolongada por pancreatitis aguda, uno lo tiene que alimentar. Imagínense que es un paciente que, si nosotros sabemos que el cuadro que desencadenó que ese cálculo salga de la vesícula hacia el colédoco y que obstruye el Wilson fue una comilona, imagínense que nosotros no podemos, o sea, si nosotros sabemos que va a ser un cólico biliar, porque comiste grasas, fritos o picantes, yo no le puedo dar de comer enseguida. Además, el paciente no tiene ni hambre del dolor que tiene. Le calmamos el dolor, le protegemos el estómago, como que hace cuando lo alimentamos. Bueno, lo ideal es la nutrición, y la nutrición, la ideal es la enteral, no la parenteral. Pero tampoco tenemos en todos los lugares donde trabajemos posibilidades de tener una vía central con alimentación parenteral. Lo mejor de todo es la enteral porque es lo más fisiológico, porque no perdemos vellosidades y tenemos una mayor absorción de los nutrientes, o por lo menos es lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Es así. El punto es que nosotros a ese paciente le tenemos que poner una sonda naso-yeyunal que pase la papila, post-papila. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es no estimular antes de la desembocadura del Wilson en el duodeno. Esa sonda tiene que estar puesta después, en la primera es yeyunal. ¿Estamos? El tratamiento de la pancreatitis aguda grave, si padeciera una pancreatitis aguda grave, acá Boretti puso el desearía, y creo que todo es lo mismo, que durante la primera semana me asistiera un intervencionista experto en resucitación en conjunto con un endoscopista experto en RCP, que el cirujano esté de vacaciones, pero que deje algún ayudante por las dudas, que durante la segunda a la cuarta semana me asista un intensivista experto en infectología en conjunto con un nutricionista y un experto en diagnósticos por imágenes e intervencionismo radiológico, que a partir de la tercera semana el cirujano regrese de sus vacaciones, que el experto en diagnóstico por imágenes esté dispuesto a repetir las tomografías y que el intensivista no pierda el entusiasmo por el caso. Me pareció una maravilla, por eso no la saqué, se las dejé, porque acá hace un resumen de todo lo serio que estuve para darle la clase. Bueno, acá él hace una broma con esto, de lo que es multidisciplinario, chicos, cuando las papas queman. En estos pacientes las papas queman. Entonces, el paciente que se va a ir a las 48 horas operado, lo va a operar el residente, lo va a operar el jefe, lo va a operar el que sabe mucho, el que sabe menos, pero el paciente que tiene una pancreatitis aguda grave lo tiene que ver el que sabe mucho. ¿Vamos? Acá tienen algunas cosas recomendadas si quieren leer. Y bueno, nada más, les agradezco el tiempo, espero que les haya servido. Y las preguntas las van a encontrar de acá.